Hola, hola, hola. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el piloto. Ustedes me dicen qué opinan de esta prueba piloto, qué tanta ansiedad tengo en ese tanto tiempo de realizar, de este nuevo podcast llamado Filosofía y Política Colombiana, un poquito de filosofía ensancochada con política. Vamos a hablar de política, va a ser el tema central, política colombiana. Sin embargo, se nos van a ir por ahí algunos temas que tengan que ver con cultura, con lo que está pasando hoy en día, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y también novedades en filosofía y demás, pero lo más importante que va a ser política, y vamos a meterle algunas opiniones de la mano con autores muy reconocidos. Quiero hacer mucho hincapié que la objetividad es algo un poco utópico, ¿sí? Pensar que nosotros no estamos cargados de prejuicios al enfrentarnos ante hechos, pues no tiene sentido. De hecho, si leemos un poquitico de Verdad y Método de Gadamer, un libro pilar dentro de la hermenéutica, nos ayuda a comprender que realmente nosotros estamos cargados de una tradición, unos prejuicios que nos hacen entender nuestros contextos históricos. En ese orden de ideas es menester destacar que, por supuesto, aquí va a haber opinión personal. Y en tanto haya una opinión personal, por mucho que hable en un tono universal y que vela o pretende una objetividad, pues puede llegar a generar discrepancias con las personas que lo escuchen o que lo vean. Este formato va a estar tanto en Spotify como unos pequeños clips en TikTok, en Facebook y en Instagram, y el video larguito va a estar en YouTube. Ahora bien, vamos a empezar el día de hoy con las reformas. ¿Qué pasa? Hoy estamos a 20 de junio del 2023 y siendo hoy 20 de junio del 2023 encontramos que se dieron dos caídas importantes de reformas, tanto en el Congreso como en el Senado. En el Congreso se cayó la reforma laboral y en el Senado se cayó la reforma que velaba por tener cierta regulación del uso del cannabis medicinal. Pero entonces, para entender qué está pasando, primero tenemos que entender qué decían las propuestas. Reitero, si bien estoy velando por una objetividad, pues por un lado estudié filosofía, soy docente, y de pronto algunos términos judiciales pueden llegar a escapárseme. Sin embargo, escucho todo tipo de sugerencias al respecto. Ahora bien, vamos a ver los puntos fundamentales inicialmente de la reforma laboral y la vamos a analizar un poquitico desde un filósofo que me gusta mucho, pero de antemano ya carga un sesgo, que es Karl Marx. Entonces, empecemos a ver de qué habla la reforma laboral. Primero, la reforma laboral busca que se priorice la contratación a término indefinido. Como nosotros sabemos en Colombia, los contratos legales son tres: contrato a término indefinido, contrato por prestación de servicios y contrato a término fijo. El contrato a término indefinido de alguna manera hace que haya una continuidad, por supuesto, al empleador, para el empleador, pero asimismo pues hace que el empleador tenga ciertas responsabilidades legales y contractuales con el empleado. Sin embargo, el contrato a término fijo y por prestación de servicios hace que se suprima este tipo de preventas, este tipo de ayudas, este tipo de beneficios que pueden llegar a tener los empleados. Asimismo, otro punto fundamental es que se busca recuperar la diferencia entre la jornada diurna y la nocturna. ¿Qué pasa? Nuestro querido expresidente Uribe, en la ley 789 del 2002, dice que pues plantea una reforma laboral en la que se suprimen, o en su defecto, más que suprimirse, se limitan ese pago de las horas extra. Y esa limitación en el pago de las horas extra pues hace que la jornada laboral se extienda, ya no solamente a las 8 horas con las que estábamos acostumbrados antes de esta ley, sino que se extienda por hasta 12 horas en el que el empleado tiene que estar en su jornada laboral. Ahora bien, ¿qué otros aspectos son fundamentales dentro de la reforma laboral? Otro aspecto fundamental es establecer un preaviso para los y las trabajadoras. ¿Qué pasa? Si bien legalmente se supone que hay un preaviso cuando se finaliza un contrato, hay ciertas empresas que no lo cumplen. Lo que busca es preservar el cumplimiento de las mismas.
También se busca hacer hincapié en la eliminación de la violencia y del acoso en el mundo laboral. Se busca fortalecer la protección y la promoción de las reuniones sindicales. Asimismo, se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras, y las que están se mantendrán hasta que termine la vigencia, y se creará la modalidad de jornal agropecuario. Vamos a ver un poco qué implica esto. Y me faltó algo muy importante, dos aspectos muy importantes. Uno, se busca cierta regulación y contratación legal para los empleados de las plataformas digitales, que esto ha generado bastante revuelo. Y otro punto importante es que también se busca pagar los dominicales. Los dominicales se pagan, sí, se paga el día laboral, pero también se paga un día adicional, se supone, pero actualmente solamente se paga un 75% de esa adición. Lo que se busca es que se pague un 100%, me explico. Cuando se trabaja un domingo, se paga el día laboral normal, pero por ser un dominical se paga un excedente actualmente del 75% del día laboral. Es decir, si tu día de trabajo te lo pagan en 30.000 pesos, pues se paga un 75%, perdónenme si las mis matemáticas son bastante esquivas, un 75% de ese domingo. Sin embargo, esa jornada laboral lo que se busca es que sea un 100%. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Lo que buscaba la reforma que acaba de caer el día de hoy, no ha sido aprobada el día de hoy, es una estabilidad laboral pues reforzada, y se cae. A ver, pensemos, ¿por qué se puede caer una reforma laboral como la que se está pidiendo? Hay varios aspectos. Pensemos inicialmente en las plataformas digitales. En las plataformas digitales lo que se buscaba hacer es que las personas que estaban contratadas, o más que contratadas, vinculadas de una manera flexible a estas plataformas tipo Rappi, tipo domicilios, pues tuvieran un contrato. Sin embargo, lo que acusan, lo que dicen los dueños de las empresas, de este tipo de empresas, es que eso haría que se disminuyeran los contratos, por un lado, y pues podemos entenderlo, pues porque, claro, con lo que le pagan a 4 domiciliarios, pues tienen que pagarle solamente a uno que reciba todos los beneficios contractuales. Asimismo, pues se eliminaría como la flexibilidad que tienen los domiciliarios y las personas que trabajan en este tipo de plataformas. Y por otro lado, también encarecerían los domicilios, lo cual tiene bastante sentido. Ahora bien, ¿qué pasa frente a esto? ¿Qué pasa frente a la caída de la reforma laboral? Vea, lo que voy a decir ahorita lo digo como una empleada. Yo soy una empleada, por supuesto, gozo de ciertos beneficios contractuales. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un contrato a término fijo. La mayoría de los colegios, yo soy profesora de un colegio, trabaja a término fijo, y trabajar a término fijo implica que no tenemos que más bien que el colegio, que los empleadores no tienen ningún tipo de compromiso legal con nosotros, y perfectamente nos pueden sacar cuando quieran, como quieran. Nosotros no tenemos una estabilidad. De hecho, solamente son 3 meses antes que se supone que nos dicen que no, pues sí, pues no vamos a continuar. De hecho, nos dará todo su papel, así continuemos, que diga que dice que el colegio va a prescindir de nuestros servicios. Sin embargo, ¿qué sucede con esto? Que los profesores, por ejemplo, estoy hablando de mi gremio, los profesores de colegio cada año tenemos que estar sumamente preocupados pensando si va a haber continuidad laboral, y también buscando si hay mejores ofertas, porque pues no gozamos de una estabilidad. Ahora bien, pensemos en la parte del empleador. El empleador, si contrata a una persona a término indefinido, pues para echarla tiene que indemnizarla. También, pues digamos, tiene mucho más seguridad, y se vuelve más imprescindible dentro de una empresa, y esto implica pues ciertos compromisos por parte del empleado. Ahora bien, pensémonos esto, porque todo esto viene en torno a una noción fundamental, que es el capital. Karl Marx, este señor castrochavista, que es el coco dentro de todo sistema neoliberal, escribió un libro llamado El Capital, donde hay unos puntos bien interesantes que quiero abordar. El primero: los seres humanos nos define el trabajo.
El trabajo es entendido como la capacidad que nosotros tenemos de modificar nuestro entorno, de hacer algo con lo que nos rodea. Hay una tríada dialéctica, la relación de dos aspectos que da otra cosa. No tengo ganas de explicar Hegel en este momento, pero pues bueno, tengo que volverme un poquito para explicar esto. Hay un señor, bastante complicado de entender en filosofía, que se llama Hegel, que dice muchas cosas, pero un aspecto fundamental de lo que dice es la dialéctica. Toda relación histórica, toda relación de poder, todo lo que existe tiene una relación dialéctica en la que hay un vínculo entre una tesis, una antítesis y una síntesis. Una tesis es algo que se da, una antítesis es algo que se le contrapone y una síntesis algo que es el resultado no de la suma de ambas partes propiamente, sino de la modificación y el avance, llamémoslo de ese modo, de esa relación, ¿sí? Ahora bien, el ser humano tiene una relación dialéctica con el entorno en el que el sujeto, sería la tesis, se le contrapone, la antítesis sería la naturaleza y la síntesis sería el trabajo, que lo que hace es modificar el entorno en pro de su beneficio. En ese orden de ideas, el trabajo se vuelve una cuestión fundamental, no solamente porque pues, te da la pupita para comer, sino que además tiene una relación ontológico-existencial con el ser humano. ¿Eso qué significa en español? Que nos define. Es decir, el trabajo hace lo que somos, nuestro quehacer. Ahora bien, estamos hablando de trabajo como todo tipo de quehacer, no un trabajo vinculado con lo monetario. Nosotros pensamos que el trabajo únicamente se relaciona con el intercambio de una actividad física por dinero. Y no, un trabajo puede ser, en este momento, por ejemplo, estoy grabando este podcast, para el cual he pensado un montón de cosas con antelación y también he realizado algunas investigaciones. Y pues finalmente esto es un quehacer, podría ser un trabajo. Es un trabajo, aunque no tiene en este momento, espero que eventualmente lo tenga, un beneficio económico. Bien, ¿qué pasa? Se supone que para que un trabajador, un sujeto en general, se sienta libre, se debe identificar con su producto de trabajo, con aquello que produce. Pero imaginémonos que, o más bien, pensemos en lo que pasó desde la Revolución Industrial. Las personas trabajan en cuestiones que no les hacen sentir identificados. Imaginémonos un trabajador que ejecuta sus funciones, un obrero ejecuta sus funciones en la empresa de, yo qué sé, de Apple y está poniendo la manzanita que tiene todos los celulares, los computadores, los iPads. Esa manzanita que se diariamente no lo representa. De hecho, cuando sale de su jornada laboral, lo único que quiere es despojarse de aquello que lo oprime. Y eso lo que produce es la enajenación o la alienación, que es la pérdida de sí. Esa pérdida de sí, hay muchos tipos de alienación económica, política, religiosa, pero en este caso estamos hablando de alienación económica. Se da porque no se identifica el trabajador con su producto de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la búsqueda? Generar una emancipación, que cada sujeto pueda trabajar en aquello que lo identifica. Pero no solamente eso, sino que aquello en lo que trabaje el empleado lo dignifique, ¿sí? Sin embargo, hay un problema, y es que siempre va a haber una relación de dominación, opresión con el dueño del capital, con el capitalista, con el dueño de los medios de producción. ¿Qué son ese cuento de los medios de producción? Los medios de producción son esa cosa que puede llegar a producir capital, ¿sí? No solamente, es decir, por ejemplo, si yo soy una empleada y gano demasiado dinero, sigo siendo una empleada, sigo adoleciendo de la capacidad de ser un dueño de medio de producción, ¿sí? Lo que pasa y el problema diagnosticado por Marx hace muchísimos años y que hasta el sol de hoy se continúa con ello es que muy pocas personas, hay una concentración de poder porque muy pocas personas son dueñas de los medios de producción. Y no solamente eso, no todos podemos acceder a la posibilidad de ser dueños de un medio de producción. ¿Qué pasa con eso? Que eso nos condena y nos relega siempre al rol del empleado. Ahora bien, el problema entonces, y lo que propone Marx, es la toma de los medios de producción. Yo no estoy, y ya ahorita viene Paola a hablar, yo no estoy diciendo que la reforma laboral lo que vela es porque el capitalista, no sé, se le despoje, se le expropie de sus medios de producción o algo semejante, no, sino que se dignifique el trabajo del empleado
¿Cómo se dignifica el trabajo del empleado? Pues pagándole lo justo por el trabajo que está realizando, regulando su jornada laboral. De hecho, esta reforma velaba porque las 48 horas se pasaran a unas 42 horas, no, porque la jornada laboral durara 8 horas. Si nos vamos más para atrás, hay un señor que se llama Tomás Moro, que escribió un libro llamado Utopía. De hecho, ahí viene la palabra utopía. Topos significa lugar, no lugar. Y esta utopía era un lugar en el que pues todo era más o menos perfecto. Y la propuesta de Tomás Moro era una jornada laboral de 6 horas. Mire, si bien entiendo, yo soy empleada, que todas las empresas necesitan que sus trabajadores estén allí, por algo se les paga, las jornadas laborales tan extensas se vuelven no solamente extenuantes, sino improductivas. Quiero decir que este podcast, perdónenme a mis empleadores, lo estoy grabando en mi tiempo laboral porque ya terminé todo lo que tenía para hacer. Y si queremos de verdad propiciar el rendimiento, pues tantas horas se vuelven inoficiosas. Reitero, mi opinión. En ese orden de ideas, ¿qué pasa? Nosotros en este momento nos sentimos no identificados con nuestro producto de trabajo, no solamente, o más bien, no porque nuestro trabajo no nos represente. En mi caso particular, yo soy docente, mi trabajo me representa sobremanera, pero hay otro aspecto que no me hace sentirme representada con mi producto de trabajo y es mi pago. Mi pago, al menos en mi caso particular, y siento que el del 95% de los colombianos no es congruente con, uno, todo el tiempo que he empleado en mi educación; dos, con el tiempo que empleo dentro de mi jornada laboral; tres, con los beneficios contractuales que me puede llevar mi trabajo; y cuatro, con la importancia de mi trabajo. Creo que la caída de la reforma laboral es un retroceso frente a los avances sociales que se quieren dentro del gobierno. Y si bien entiendo que los empleadores necesitan velar por su beneficio y por su lucro, el capitalismo neoliberal no nos debe llevar a eso y no nos debe llevar a la explotación del trabajador. En Colombia hay un problema trascendental y es que aquí se agradece por poco. Yo constantemente me he quejado por mi salario. Amo mi trabajo, amo el lugar en el que trabajo, odio mi salario, pero muchas personas me responden: ganan mucho mejor que otros. Antes deberías agradecer que tienes trabajo. Y no me parece que debería agradecer simplemente por el hecho de tener trabajo. Yo debería antes sentirme agradecido, más bien, el empleador debería sentirse agradecido de tenerme a mí como empleada. Pero bueno, estamos en Colombia, se cayó la reforma laboral. Vamos a ver si puede pasar de pronto alguna otra revisión o en su defecto tener en cuenta algunos puntos de ello. Pues bueno, otra cosa que se cayó el día de hoy en el Senado es la reforma, o más bien la búsqueda de la regulación del consumo de marihuana para adultos. ¿Qué pasa? En Colombia se vende marihuana, ¿sí? Y no solamente marihuana. Se vende cocaína, se vende MD, se venden ácidos, se venden popper, se venden drogas. La marihuana, ya se sabe, tiene ciertos usos medicinales que en otros países, al ser aprobada y al ser regulada, ha traído beneficios frente a la economía de las naciones. En Colombia, el país del Sagrado Corazón de Jesús, todavía las personas conservadoras piensan que la regulación implica la motivación y una cosa es bastante diferente de la otra. Regular precisamente implica y busca que lo que se está haciendo de manera ilegal se haga de manera legal, con una veeduría estatal y de una manera controlada. Sin embargo, eso mismo pasa, por ejemplo, me meto en otro tema álgido con el aborto. Decir que se permite el aborto no es decirle a las mujeres que vayan a abortar. La prohibición no significa, cuando nosotros, más bien, en las naciones conservadoras, la prohibición se pone como sinónimo de cancelación o de abolición o de supresión. Y pues no, que se prohíba algo no significa que no se dé. Y en Colombia, que se prohíba el uso de la marihuana recreativa no significa que no se dé. Y la abolición de la regulación, o más bien la caída de esta búsqueda, de esta reforma constitucional,
lo que está generando es que pues, el jíbaro siga teniendo unos ingresos bastante altos, no regulados, y asimismo que siga habiendo violencia. ¿Qué pasa? Lo que buscaba pues varias personas, varios firmantes también de esta reforma, era que más allá de solamente más bien, más allá, me fui, más allá de como propiciar que se consuma la marihuana, era encontrar una dosis, proponer una dosis mínima, proponer una regulación estatal, proponer unos centros de ayuda para las personas que lo consumen. Sin embargo, solo obtuvo 47 votos a favor bajo la presencia de 90 senadores. Por eso mismo se cayó porque la mayoría absoluta era de 54 votos y no la obtuvo. Ahora bien, ¿qué pasa? Colombia tiene algo bastante antagónico y bien particular, y es que si bien dentro de la economía se piensa como un capitalismo neoliberal, no lo es, porque sigue gozando de unas prácticas conservadoras bastante demarcadas. Si nosotros pensamos que hay un libre desarrollo de la personalidad, se debe tanto propiciar como generar espacios para que se dé ese libre desarrollo de una manera no solamente, o sea, más que controlada, de una manera medida, de una manera ayudada, de una manera consciente en todos los aspectos que eso implica, en todos los aspectos que implica el libre desarrollo de la personalidad. Con la caída en el Senado de esta búsqueda de reforma constitucional por la regulación del cannabis recreativo, lo que estamos mostrando es que nosotros vamos a seguir prohibiendo de una manera legal y a ojos de todos, pero que va a seguir estando. La marihuana, el consumo de la marihuana es el pan de cada día de muchísimos jóvenes que, bajo mi opinión, reitero, si tuviera un poco más de veeduría estatal, podría más que suprimirse, poder llegar a regularse y buscar una salud pública, sobre todo en los jóvenes. Bueno, estos son los 2 puntos que quería tratar el día de hoy, 21 de junio. Este es un piloto. Esto es un piloto sencillo. Espero que se vaya volviendo más grande. Espero que en algún momento traiga invitados. Y espero que podamos profundizar muchísimo más en muchos temas. Sin embargo, tenemos que darle fin el día de hoy y ver cómo nos va. Yo, pues nada. Mi nombre es Paula Andrea Fernández, soy filósofa y magíster en filosofía, docente hace muchísimos años y sobre todo millennial joven. Y lo que quiero es visibilizar la filosofía, generar espacios de opinión, generar espacios de diálogo, y aquí estamos filosofando esta. Entonces, pues nada, dígame si les gusta, por favor compartan si les gustó, y espero que la próxima semana estemos en una nueva emisión, muchísimo más ordenados y menos improvisados, pero también de una manera genuina, orgánica y lo que surja. Muchísimas gracias por escucharme hasta este momento. Recuerde que me pueden seguir en todas las redes sociales como Diarios de una Sofía, tanto en Instagram como en YouTube, como en TikTok, como en Facebook, como en Twitter. Hablamos de filosofía y cultura pop, y ahora estamos hablando de filosofía y política, porque la filosofía tiene que estar en todo tipo de escenario y salir de esas torres de marfil del conocimiento, en donde se piensa que la filosofía solamente es de unos cuantos doctos y no puede ser del uso popular como debería ser. Nos vemos en una próxima edición, espero que sea la próxima semana. Hoy es 21 de junio del 2023 y vamos a ver qué pasa. Gracias por estar aquí.